¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, donde vamos a estar analizando, viendo lo que está pasando por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación, con un día viernes en el cual se esperaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ingrese al Congreso. Por lo menos esto se especuló al inicio de la semana y parecía ser la agenda parlamentaria que en algún momento también de esta semana habían conversado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Lo cierto es que las conversaciones con el Fondo Monetario siguen, que el ministro Martín Guzmán continúa en esa negociación minuto a minuto y vamos a ver, parecería que podría estar ingresando la próxima semana, el día lunes y martes, que es feriado. El día lunes se habilita lo que es la mesa de entradas, por si el acuerdo ya está listo y puede ingresar aquí al Congreso de la Nación. Y el martes, a pesar de ser feriado, 1 de marzo, va a ser el día en el cual el presidente Alberto Fernández va a venir al Congreso ante la Asamblea Legislativa, va a inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República Argentina, el periodo número 140 del Congreso Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es la segunda edición por aquí, por DTV. Caro Ramos, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Buen viernes para todos. Bueno, efectivamente, mucha expectativa por la apertura de sesiones ordinarias después de lo que fue el fracaso de las sesiones extraordinarias. Finalmente no hubo ninguna sesión y el 1 de marzo, obviamente, el acontecimiento más importante del año aquí en el Congreso y con un gobierno que tiene varios frentes de batalla abiertos, podríamos decir. Por un lado, obviamente, mucha expectativa en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una versión de que podría ingresar el lunes para que el presidente pueda tener sobre la mesa el acuerdo y defenderlo el día martes en su discurso inaugural. Otras versiones indican que podría ingresar el mismo martes, una vez que termine el mensaje presidencial. Todo es incertidumbre hasta ahora, claro. Fer, la verdad es que, como vos decías, todavía se están negociando los últimos detalles. Tienen que ver más que nada con cómo va a ser el gobierno para cumplir con las metas de déficit fiscal que asume ante el fondo. Y esto es lo que generó discordia en el tramo final de la negociación porque se habla de un fuerte aumento de tarifas. Claro. Así que vamos a ver cómo se resuelve eso. Por mi parte, Fer, vamos a estar repasando qué es la Asamblea Legislativa, cómo se desarrolla, cuál es el protocolo. Es algo un poco formal, pero también de color, ¿no? Claro. Tiene que ver con una ceremonia interesante. Y por otra parte vamos a contar un proyecto del bloque Encuentro Federal que preside Margarita Stolbizer para coparticipar el impuesto país. Datos importantes para recorrer lo que es la tarde de hoy. Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, Fer? Caro, un gusto estar aquí esta tarde nuevamente en la pantalla de DTV, en lo que es ya la previa prácticamente del inicio de sesiones ordinarias con el discurso del presidente, que obviamente atrae la atención de todos, más en esta ocasión que cae en un día feriado, que es prácticamente lo único que va a ocurrir en materia de política en el país. Así que van a estar todas las miradas puestas en el Congreso de la Nación con la presencia del presidente Alberto Fernández. Como siempre se espera que pueda llegar a anticipar algo de la agenda del año, algún proyecto que el Ejecutivo quiera darle prioridad, recordando que han quedado todo el paquete económico de las sesiones extraordinarias que nos han tratado. Hay que ver si le da alguna mención especial a alguno de esos proyectos. Seguramente el tema del Consejo de la Magistratura y la Justicia estará presente porque corre el tiempo y el Congreso debe sancionar un proyecto antes del mes de mayo. Así que con las expectativas de lo que pueda decir el presidente de la Nación, por mi parte vamos a estar hablando de una de las iniciativas que presentó ayer Juntos por el Cambio, en este caso foco en los incendios forestales de Corrientes y Misiones y un proyecto para llevar alivio fiscal a los productores de la zona. Bueno, datos también importantes, el que trae Marcos, proyectos interesantes para ir debatiendo, ir discutiendo y además las expectativas, claro, puestas en el mensaje del presidente de la Nación. Porque la agenda del Congreso para este año 2022, que tiene que ver en parte con el anticipo que fueron los temas que envió el Ejecutivo para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias, que estamos cerrando invictos, invictos en el sentido de que no tratamos ningún proyecto
proyecto de ley, pero lo cierto es que esa agenda productiva, esa agenda económica, esa agenda financiera, es la agenda que va a permitir con esos proyectos cumplir lo que se está discutiendo ahora, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La manera de pagar la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el crecimiento de la República Argentina. Allí está apuntado y los fundamentos también de qué manera, lo que dice el gobierno, de qué manera Argentina puede llegar a cumplir. Pero bueno, para poder cumplir necesita desarrollarse, y para desarrollarse necesita, en principio también, avanzar con algunos proyectos que están aquí en el Congreso de la Nación. Algunos en diputados y otros en el Senado. Así que seguramente de estos temas, más del acuerdo con el fondo, van a ser los ejes del mensaje del presidente. Seguramente el eje económico va a ser central en esta oportunidad. Por un lado, porque el acuerdo con el fondo compromete no solamente a este gobierno, sino también al próximo, que puede llegar a ser del mismo signo político o no. Claro. Entonces, en ese sentido hay especial atención en Juntos por el Cambio a ver cuál va a ser en definitiva el rumbo económico, que sin lugar a dudas va a estar condicionado por el pago de la deuda. Y en ese sentido, como vos bien decís, Fer, hay varios proyectos de ley pendientes que tienden a generar sobre todo ingreso de divisas, ¿no? Que es lo que le falta al país, proyectos que tienen que ver con la agroindustria, con la movilidad sustentable, con la industria automotriz. Todo se busca, digamos, generar puestos de trabajo, ingreso de divisas y crecimiento. Claro. Lo que dijo el ministro Guzmán cuando presentó a grandes rasgos el acuerdo es que el acuerdo va a ser compatible con el crecimiento del país. Hay que ver si después en los papeles eso se cumple, pero esa es al menos la intención del gobierno. Como decía, en la oposición también hay mucha expectativa, están todos esperando a conocer la letra chica. Son muy pocos los diputados que hasta ahora se animaron a decir sí voy a acompañar. Sí. Todos están aguardando los detalles finales, así que eso va a desarrollarse, va a conocerse sin dudas esta semana, y también expectativa por cómo va a ser el debate, ¿no? Claro. Sergio Massa ya anticipó que quiere un debate ágil, participativo, con la presencia de todas las voces, pero ágil. Claro. Así que... Eso fue un poco también el pedido del presidente, ¿no? En la reunión que tuvieron esta semana Massa y Alberto Fernández, un poco el gobierno quiere que sea, que no demore mucho tiempo el Congreso. Un Congreso que viene teniendo un año en donde parece difícil que se vuelva ágil de un día para el otro. Claro. En principio por las negociaciones internas que tienen que tener los bloques entre sí para definir las comisiones. Primer punto. Para arrancar el año parlamentario tienen que definirse las comisiones, se tienen que poner de acuerdo entre los bloques, y recién ahí podrá ser ágil el Congreso. A ver, si hablamos de agilidad y hablamos de tener uso de la palabra prácticamente la mayoría de los diputados nacionales en este tema tan importante y tan trascendente, ya podemos avisorar una sesión de 20 horas. Tranquilamente. ¿No? Tranquilamente, sí. Porque eso, digamos, casi es un símil a lo que fue la discusión en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, no solo por la duración. Todos quieren dejar plasmada su palabra. Claro, y no solo por la duración y la envergadura del debate, sino porque en este caso también el tema atraviesa a los bloques, ¿no? Sí, recordemos, en el aborto legal, los bloques dieron libertad de acción, ¿no? Cada bloque cada diputado podía votar de acuerdo a sus convicciones personales. Acá, al menos en el oficialismo, no es que van a dar libertad de acción, porque sería, digamos, un nivel de libertad que rompería con la alianza de gobierno prácticamente. Pero hay una intención de Massa y de Germán Martínez de convencer a los diputados de que voten a favor, pero no presionarlos, no forzarlos. Esa es la diferencia, porque en el aborto no había posibilidad de convencer a los que ya estaban definidos, porque era como una cuestión moral, religiosa, de convicciones internas. En este caso cruza más un pensamiento quizás ideológico o un posicionamiento político fuerte que tiene algún sector dentro del Frente de Todos, pero la discusión sigue abierta. Claro. En términos de ver si se puede buscar una salida. Nadie, como dijo Carolina, todavía en la oposición hay algunas señales, algunos bloques, pero en el oficialismo tampoco nadie confirmó qué va a votar. Claro. En la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, hasta mismo para tratar de convencer, se buscaron mecanismos y alternativas también en lo que fue la discusión pero los que en estaban torno en duda, al tema, ¿no?
Porque a los indecisos. A los indecisos. Para los indecisos. Por eso, en esa discusión, cuando se planteó el segundo debate por la interrupción voluntaria del embarazo, la segunda vez que ingresaba el proyecto, ya en épocas de Alberto Fernández, ingresó conjuntamente con el proyecto de los 1000 días de cuidados de los chicos recién nacidos. Y, bueno, eso también sirvió para convencer a algún indeciso. Hay un sector del Frente de Todos que planteaba que el acuerdo tendría que llegar con algún otro proyecto complementario que tenga algún tipo de renta universal para los de más bajos ingresos, aporte solidario, una nueva edición del aporte solidario de la riqueza. Algún sector del Frente de Todos lo ha planteado como posibilidad, pero no ha tenido repercusión desde el Ejecutivo Nacional, desde el oficialismo, de la presidencia del bloque. Algo de lo que nos decía la diputada Saracho esta semana aquí en los estudios de DTV, que ya adelantó, diputada Saracho, que integra el bloque del Frente de Todos. Ella es del partido Patria Grande, conjuntamente con el diputado Federico Fascioli, que ya anticiparon que van a estar en contra, que están en contra del acuerdo con el fondo. ¿Ya anticiparon que van a estar en contra? Anticiparon que están en contra. Ahora, ¿de qué manera lo van a expresar en el recinto? Todavía no se sabe. Si va a ser, si se van a abstener, si van a votar en contra o si no van a estar en el debate. Pero públicamente ya la diputada Saracho aquí nos dijo que está en contra. ¿Y por qué también está en contra? Porque dice, vamos a arreglar la deuda externa, pero tenemos que arreglar la deuda interna. Esa es la discusión que nosotros queremos dar. Arreglar la deuda interna. A lo mejor parte de arreglar la deuda interna es esto que vos decís, algo. Buscar alguna alternativa. Bueno, a ver, discusiones se van a plantear. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional quiere el compromiso del oficialismo y quiere el compromiso de la oposición. Por eso naufraga este proyecto que esta semana presentó la coalición cívica. Exacto. Sí, el mismo fondo quiere que la oposición se comprometa a asumir el compromiso. Y en el gobierno inmediatamente lo desestimaron este proyecto de la coalición porque ellos dicen, nosotros repudiamos que el gobierno de Macri no haya enviado el acuerdo al Congreso, nosotros promovimos una ley para que el acuerdo pase por el Congreso, ahora no vamos a dar marcha atrás con eso porque, bueno, fue una movida interesante del gobierno. Me resulta un poco paradójico la propuesta de la coalición cívica porque, en definitiva, estaría pasando por el Congreso la decisión si se vota ese proyecto. Porque ya se conoce a grandes rasgos de qué va. No se conoce la letra chica. Lo que no pasaría por el Congreso sería el acuerdo. El acuerdo en sí, pero digamos, la discusión pública de lo que conlleva el acuerdo, un poco por versiones periodísticas, porque se conoce un borrador, porque los lineamientos generales un poco se han informado por parte del ministro de Economía, se lo ha hecho a los empresarios, a la oposición, en una conferencia de prensa pública. Ya se conocen. Si no se conoce la letra chica, que es lo que reclama Juntos por el Cambio, que es lo que faltaría que discuta el Congreso y que se haga una lectura de eso. Pero si se vota el proyecto de la coalición cívica y se le da la potestad al gobierno de que firme el acuerdo tal cual ya lo ha informado, un poco estaríamos discutiendo en sí el acuerdo en el Congreso, me parece a mí. No estamos discutiendo la letra chica, pero sí estamos discutiendo a grandes rasgos el acuerdo. Ahora, ese proyecto de la coalición cívica, presentado por Maxi Ferraro, acompañado por el resto de los diputados que pertenecen a ese bloque político, generó discusión interna en Juntos por el Cambio, más en el PRO que en la Unión Cívica Radical. Sí, en el PRO hubo bastante enojo, también en Evolución Radical, el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo. Un diputado ayer decía, el Congreso no puede ceder facultades que le son propias por una situación de coyuntura. Nosotros tenemos que defender a rajatabla las facultades que tiene el Congreso a través de la Constitución Nacional. Así que no hay dudas de que el acuerdo va a ser enviado al Congreso, así que esta iniciativa de la coalición hasta ahora todo indica que va a naufragar, ¿no? Claro, totalmente. Y que la discusión en definitiva respecto al acuerdo con el fondo se va a dar en el Parlamento Nacional y que lo que van a terminar definiendo es la postura que van a tener aquellos que hoy por hoy no tienen una definición o ya anticiparon en principio que están en contra, pero cómo se va a plasmar esa decisión, ¿no? A ver, tanto los que rechazan desde el Frente de Todos como los que rechazan desde Juntos por el Cambio. Hay falta definir. Me parece que a grandes rasgos Juntos por el Cambio ya adelantó algo concreto y preciso. No quiere que Argentina caiga en default.
Ahora, en el medio está el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Y desde el Frente de Todos, Máximo Kirchner dijo que estaba en contra, motivó la renuncia, presentó su carta de renuncia, motivó cimbronazos en el bloque del Frente de Todos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a estar en el recinto? ¿Va a defender su postura? ¿O lo que terminó diciendo el diputado Germán Martínez, que quiere convencer a Máximo Kirchner para que acompañe la iniciativa? Bueno, sí. Por ahí, Caro, me parece que pasa la Martínez discusión. Lo que viene diciendo es no vamos a dar ningún voto por perdido. Por eso decía que tanto Martínez como Massa trabajan para que el acuerdo se apruebe. Están en esta etapa de convencer a los diputados, pero no desde un lado de forzarlos o presionarlos a votar de tal o cual modo. Lo que dejaron trascender es: no vamos a señalar a ningún diputado con el dedo. Ya hubo algunos cortocircuitos con unas declaraciones de Tai Hamann, que adelantó una posición que por ahí no estaba lo suficientemente debatida. Hubo otras declaraciones de Casareto que también generaron algún ruido interno. Así que lo que están intentando es que esas diferencias no queden tan expuestas, por lo menos, ¿no? Claro. Diputado Gerardo Milman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, a ver, discusión y temas para discutir y debatir en el Congreso. Hay muchos. Estamos hablando de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la letra chica no la conoce nadie, que todavía se sigue discutiendo, que parecía que entraba en el día de hoy aquí al Congreso, que ahora parece que ingresa la semana que viene. Se habilita mesa de entradas por si el lunes hasta mismo podríamos tener la posibilidad de tener este acuerdo aquí en el Parlamento Nacional. Pero ¿usted cómo ve la discusión futura que se va a dar? Bueno, esperemos que el martes, que es la inauguración de las sesiones ordinarias, el presidente pueda anunciar qué tipo de acuerdo le ofrece a los argentinos. Me parece que es una gran oportunidad para el presidente para poder explicarnos, no solo a los legisladores que tenemos que participar de este debate, sino cuáles son las consecuencias, los beneficios que tiene este acuerdo para el conjunto de la sociedad argentina. Me parece que es una tribuna única que va a tener el presidente. Ojalá puedan arribar a un acuerdo para el 1 de marzo. Claro, para eso tendría que lograr el entendimiento con el fondo este fin de semana. Bueno, han tenido 2 años de trabajo, así que imaginamos que tienen, deberíamos suponer que tienen avanzada la negociación. Lo han anunciado tanto el Fondo Monetario como el gobierno argentino hace un mes atrás, de que había un entendimiento en ese sentido, así que avanzaban en un entendimiento. Así que supongo que en esa comunicación faltarían detalles que no pueden entorpecer que lleguen a un acuerdo. Veníamos hablando del proyecto de la coalición cívica, que, bueno, recordamos brevemente, lo que propone es autorizar al Ejecutivo a refinanciar la deuda con el fondo, pero sin que el acuerdo pase por el Congreso. ¿Cómo cayó esta iniciativa dentro del PRO? La verdad es que nosotros nos comprometimos en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio a primero conocer el proyecto. No podemos opinar de algo que es desconocido, digamos, que hay indicios, aparecen borradores, uno puede llevar, digamos, pero en definitiva no sabemos cuál es el mensaje que el Poder Ejecutivo va a enviar a la Cámara de Diputados, porque así lo ha resuelto el oficialismo con alguna... Aparentemente el Ejecutivo quería que entrara por el Senado y el bloque de senadores del partido del Frente de Todos dijo que prefería que entrara por la Cámara de Diputados, así que seguramente lo trataremos primero nosotros. Pero opinar sobre lo que uno no ha leído me parece arriesgado, digamos, ¿no? Yo no legislo así, no me parece que sea el lugar donde mis representantes me indican, así que yo y mi bloque vamos a esperar que venga ahora, el mensaje del Poder Ejecutivo. Perdón, Fer, después de la reunión de la Mesa Nacional, donde hubo una postura, al menos en general, de no ir al default, y parecía que los bloques empezaban a alinearse un poco, sale esto de la coalición cívica que, diríamos vulgarmente, se cortaron solos, ¿no? Como que no respetaron un poco el mandato de definir de manera conjunta, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros definimos que no queremos que la Argentina, la palabra correcta no es default, porque no se defaultea contra los organismos de crédito internacionales, sino se entra en una cesación de pagos. Default se entra con los privados, pero que no queremos, obviamente, que la Argentina pase por eso. Es un lugar desconocido,
ningún país del mundo ha ido a ese lugar. Grecia, que estuvo muy cerca de llegar a ese lugar, finalmente con el apoyo de la Comunidad Europea, ha logrado salir de ese lugar y le ha ido muy bien, ha podido regenerar su economía, el trabajo, la calidad de vida de los griegos. No hay antecedentes de esa situación. Entonces, creemos que ir a un lugar desconocido donde todo el mundo civilizado no ha ido no es un buen ejemplo para la Argentina. No debe tratar de buscar esos ejemplos desconocidos. Y eso por un lado. Y por el otro lado, lo que nos comprometimos en la campaña electoral es a no ser parte de aumentos impositivos, aumentos de tarifas. Bueno, nosotros no vamos a acompañar un proyecto que venga con esas características. Ahora, ¿va a venir con esas características? Y no lo sé. No lo sabemos. Gerardo, más allá de lo que sería la letra chica del acuerdo, para que ustedes lo conozcan, ¿dialogaron algo, hablaron algo internamente, puertas hacia adentro, de Juntos por el Cambio o del PRO? ¿De qué manera quieren que sea este debate en el Congreso, en las comisiones? Si va a ser con la presencia del ministro, si van a pedir que vengan otros funcionarios, si ustedes van a proponer especialistas. ¿Cómo imagina, si es que lo hablaron, o cómo le imagina usted esa reunión? Bueno, a ver, digamos, hay una cosa es pensarlo en términos ideales y otra cosa es en términos reales. Calculemos que el próximo vencimiento que tiene la Argentina, que lamentablemente el Banco Central hoy tiene reservas netas negativas, es de más de 2.200 millones de dólares, es el 22 de marzo, y eso se gatilla automáticamente, digamos. O sea que si no hacemos nada, el fondo va a gatillar contra las cuentas del Estado argentino, del Banco Central argentino, y se va a comer el oro o alguno de los activos que son de los depositantes, si esto dejamos que ocurra, digamos, ¿no? Entonces, antes de eso tiene que el gobierno argentino firmar el entendimiento. Antes de eso, el Congreso tiene que aprobar lo que dice la Constitución Nacional y la Ley de Sostenimiento de la Deuda que el gobierno promocionó para que el Congreso participara de esta decisión. El fondo se lleva unos 15 días entre las reuniones del board, de las reuniones técnicas, para poder aprobar el entendimiento que primero se firma y luego lo tiene que aprobar el board. Por lo tanto, hace falta unos 15 días del 22 para atrás que el Fondo Monetario Internacional, bueno, supongamos que ellos pueden hacer las cosas más rápido, 10 días, digamos. Eso nos lleva al 12 de marzo. Si el gobierno no llega el martes, que es el 1 de marzo, empezamos a correr el contrarreloj, porque tiene que pasar por ambas cámaras, tiene que haber despacho de comisión, tiene que ir al recinto, el debate, seguramente va a haber innumerable cantidad de legisladores que quieran opinar sobre un tema tan trascendente para la Argentina como estaremos otra madrugada más, como suele pasar con este tipo de temas, y luego va a ocurrir lo mismo en el Senado, que además tiene un reglamento mucho más estricto, que hace que una vez que pasa por la comisión, se necesitan 7 días para volver a tratarse en el recinto, con lo cual ahí hay 7 días. Nosotros acá podemos sacar un despacho en un día y sesionar al día siguiente. En el Senado no se puede. Entonces, la posibilidad de que vengan los funcionarios, nosotros las queremos, porque obviamente que venga el ministro, que venga el secretario de Finanzas, el señor Chodos, todos los que han participado de esta negociación. Nos parece que es importante que la ciudadanía pueda conocer los detalles de esta negociación y la Comisión de Presupuesto, la de Finanzas, si se constituye, que tampoco está constituida, ni siquiera estamos llegando al inicio de las sesiones ordinarias sin la Constitución. Tenemos una sola comisión constituida en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De manera tal que los tiempos son escasísimos. Yo estoy dispuesto a venir no solo el día de la sesión 24 horas, sino todos los días que hagan falta para que el proceso se pueda llevar adelante. Pero si el gobierno sigue jugando, empieza a quemarse. ¿Qué expectativa tiene para la Asamblea Legislativa del martes en cuanto al discurso presidencial? Bueno, yo aspiro que el presidente tenga un discurso similar al que tuvo en su primera apertura de sesiones cuando asumió, que fue un discurso conciliador de una Argentina. Es cierto que han pasado 2 años y la credibilidad de lo que se dice con respecto a lo que se hizo, pero bueno, todavía está en la mitad, un poco más de la mitad de su mandato, todavía hay cosas que puede mejorar.
veo que tienen muchas dificultades en la coalición gobernante, digamos, está muy fracturada en respecto a cuál es el modelo de gestión que tienen que llevar adelante, y eso los ha inmovilizado estos 2 años que pasaron, y ojalá no vuelva a pasar, pero para eso se tienen que poner de acuerdo ellos. A mí no me gusta opinar, así como no me gusta que opinen de nuestras diferencias desde afuera, yo no quiero opinar de las diferencias con ellos. Yo cuando vi, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, que el ministro de Seguridad de la provincia y el ministro de Seguridad de la Nación hacían un culebrón por Twitter con 24 víctimas, familias, la verdad, enciérrense, discutan todo lo que quieran, pero la sociedad ve pasmosamente cómo se dicen barbaridades mientras las familias pierden a sus chicos. Entonces, me parece que, por supuesto, hay debates internos en todos los lugares. Ahora, hay que tener un sesgo de responsabilidad, porque esa manera de debatir lo que le genera es zozobra a la ciudadanía, no le genera seguridad en este caso. Y bueno, lo mismo en este otro tema. Digo, si ellos tienen diferencias, que las pueden tener, me parece que las tienen que discutir adentro. Nosotros no tenemos por qué opinar de la diferencia ajena. Gerardo, seguridad, lucha contra el narcotráfico, ¿pueden ser las comisiones que usted quiere integrar? Bueno, seguramente, digamos, la verdad es que yo tengo hoy un rol en nuestro bloque como vicepresidente de nuestro bloque, y que me lleva un rol más político, pero obviamente son temas con los cuales yo siento una cercanía, digamos, por mi actuación en el ministerio que condujo Patricia Bullrich, y bueno, es un tema para el cual me he preparado y seguramente participaré, sí, claro. Además, bueno, en ese sentido, van a presentar una ley, ¿no?, de emergencia en materia de narcotráfico. Eso es lo que al menos anunciaron en la Mesa Nacional. Sí, estamos armando una jornada de trabajo con distintas organizaciones no gubernamentales, con expositores. Creo que es dinámica, pero en principio es el día 10, para poder consensuar una ley de emergencia en el narcotráfico. Muchas de las cosas las habíamos presentado durante nuestra gestión, no pudieron ser acompañadas por las mayorías del Congreso. Creemos que hoy hay un número distinto, y también hay una realidad donde la sociedad puede confrontar modelos y ver cuál es la actitud que debe tomar el gobierno. Pero siempre, por supuesto, la responsabilidad del Ejecutivo, por el que fue votado hasta el 10 de diciembre del 23, es la responsabilidad. Nosotros podemos llevar iniciativas, podemos aportar. Ahora, la gestión, por mandato popular, les corresponde al Frente de Todos, y nosotros podemos aconsejar, podemos mostrar nuestra experiencia, podemos comparar modelos, podemos cuestionar, podemos aportar, pero la ejecución no nos corresponde. Luchar contra el narcotráfico, ¿es necesario modificar leyes? ¿Es necesario tener más presupuesto? ¿O pasa por otro lado? Bueno, es un conjunto de cosas, ¿no? Primero, lo que hace falta es tener decisión política. Hoy tenemos un gobierno que dice: no se puede dar la lucha contra el narcotráfico, está perdida. Entonces, si yo asumo que perdí, no salgo a la cancha, digamos, ya entregué los puntos. Nuestra posición es, obviamente, que no hay delito cero, no va a haber narcotráfico cero. Ahora, uno puede dar una lucha, reducir el problema, que el problema quede aislado, que uno lo va confrontando, digamos, y eso hace que las víctimas sean las menos posibles, digamos, ¿no? No solo las víctimas fatales, sino las víctimas en el consumo, digamos, porque eso genera chicos que no van a la escuela, chicos que terminan vinculados al delito porque en la desesperación por conseguir dinero para poder bancar su adicción, terminan en un lugar donde ninguna familia querría que su hijo termine. Entonces, lo primero que hay que tener es una decisión política distinta a la que tiene el gobierno, digamos. Segundo, sí, se puede mejorar mucho la legislación. Hay mucha legislación para tocar, digamos, para mejorar, digamos. Un tema que se debate, digamos, sobre espionaje, digamos, porque que termina siendo inútil, digamos, cuando la inteligencia tiene que servir para los delitos complejos y tiene que estar adecuada para que las fuerzas de seguridad, los ministerios de seguridad tengan un insumo respecto a cómo se organizan las bandas, cuál es el mecanismo, el modus operandi, cuál es el financista, cuál es el transportista, cuáles son las rutas por donde se ingresa, cómo son los puntos de venta, cómo se distribuye. Bueno, eso es lo que debe hacer la inteligencia argentina. Y la verdad es que hoy estamos en un modelo, no lo digo solo por este gobierno, digo honestamente, es un modelo que
no nos ayuda como sociedad. Entonces tenemos que repensar eso, digamos, tenemos que repensar el modelo de inteligencia. Se quiso hacer en el anterior gobierno de la doctora Fernández de Kirchner un cambio en la ley, se hizo un cambio en la ley, pero en definitiva lo que hicimos es cambiar la Secretaría de Inteligencia por el nombre de la AFI, porque objetivamente sigue sin servir para los objetivos que debería servir la inteligencia argentina. Sí, el tema es que justamente el expresidente Mauricio Macri está siendo investigado por presunto delito de espionaje ilegal, ¿no? Entre otros los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Digo, también hay una sospecha de que hubo una utilización política irregular por parte del gobierno de Macri de los servicios de inteligencia. Sí, por supuesto, está investigado y tengo la confianza de que la justicia va a demostrar que es absolutamente falso. Pero la ley de inteligencia tiene muchos problemas. Yo soy miembro de la bicameral de inteligencia de este Congreso y se supone que todo lo que discutimos ahí es secreto. Ahora, ustedes son periodistas, saben que todo lo que discutimos ahí es público. Entonces, no todo, algunas cosas cuesta acceder, pero bueno. Bueno, pero no deberían poder acceder a nada. Claro. No deberían poder acceder a nada y sin embargo saben quién va, quién no viene, si declara, si no declara. Sí. Bueno, esa filtración es ilegal. Ustedes, por supuesto, como periodistas, tienen el derecho constitucional de preservar su fuente. Sí. Ahora, la persona que les cuenta una información de lo que ahí ocurre, está cometiendo un delito. Por más que sea diputado, senador, funcionario de la Cámara, no importa, está cometiendo un delito. Ustedes preservan la fuente de la cual tienen un derecho constitucional. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos a alguien que comete un delito, ustedes que cumplen su derecho y la sociedad que también tiene el derecho a informarse, digamos, obviamente. Ahí algo está mal, digamos. Bueno, hay algo que corregir ahí. Conocer la agenda de trabajo que tienen ustedes, eso, ¿a usted le parece que eso no habría que conocerlo? No es que a mí me parezca. Podemos cambiar la ley y se puede conocer. Ahora, si uno mira la ley, no se debería conocer. Ok. Yo cuando llegué a esta Cámara, les doy un ejemplo práctico. Quise presentar un proyecto, no les voy a decir cuál porque es secreto, una iniciativa en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Entonces averigüé, digo, bueno, ¿cómo se presenta? Hoy estamos en la era digital, digamos. Uno puede ir con papel y presentar y dice, mande de su correo institucional el proyecto. Digo, pero mi correo institucional es público. Cualquiera puede acceder a ver qué proyectos presento, qué hago con mi correo. Digo, es público. O sea que si yo presento ese proyecto con mi correo institucional de diputado, estoy cometiendo un delito. Sí. Entonces, la respuesta que encontré, digo, bueno, mándele de su correo personal, que no es público, es privado. No hay nada más fácil, bueno, no hay nada más fácil. Con poca tecnología, y hoy estamos viendo que se hackean cuentas todos los días, digamos, le ha pasado al Senado de la Nación. Entonces digo, con poca tecnología se puede acceder a mi correo personal. Ahora, entonces la solución fue que yo no cometiera el delito. Porque mi correo es privado, entonces yo de mi privacidad puede ser. Ahora, si me hackea el correo, todo el mundo se entera de algo que es secreto, bueno, el que cometió el delito es el que hackeó. Claro, y si no termina no presentando el proyecto. Claro, entonces digo, hay algo que no está bien ahí, hay un mecanismo que no puede ser, digamos. Ahora, ¿y eso no o corregimos la ley, que todo el mundo se entere de todo, y sea todo transparente, o hacemos mecanismos razonables donde esto se puede informar, esto no se puede informar, esto es secreto. Inclusive en la jerga, digamos, hay distintos niveles de secreto, de confidencialidad, de secreto. Bueno, hay 3 niveles en la legislación argentina acerca de un expediente secreto, digamos, el grado de necesidad de preservar la información que eso tiene. Ahora, yo leo los diarios y veo público, digamos. Veo inclusive, no quiero mencionar a nadie, pero he visto, no ahora, pero he visto en anterior, diputados o senadores que integran la comisión, que un medio publicaba un acta de la comisión que es secreta y que obviamente el medio se preserva la fuente, y tomaban de esa fuente pública y lo subían a sus redes. Yo no sé si ese mismo legislador no era la fuente. Claro. Claro. Es un viejo truco en los juzgados. Es un viejo truco en la justicia argentina. Por ejemplo, si un expediente tiene secreto de sumario y lamentablemente hay jueces corruptos y uno va y arregla con el juez deja filtrar el secreto de sumario, viene el abogado defensor y dice, se violó el secreto de sumario, la causa es nula. Claro.
Es exactamente lo mismo. Digo, yo te paso por abajo esto, vos lo haces público, yo lo subo. Claro. Y bueno, me doy todo, pero todo ese trabajo que se hace no sirve para nada, no puede ir a ningún juzgado. Y bueno, y para eso hay que modificar una ley. Para eso hay que modificar. No es una modificación, digamos, administrativa de la Cámara. No, hay que hacer, porque es una comisión bicameral que no responde a las cámaras, digamos, tiene una ley propia, digamos, está creada por una ley propia, digamos, a diferencia de otras bicamerales que sí funcionan como las comisiones, en el listado de las comisiones especiales o bicamerales permanentes que tiene ambas cámaras. Esta tiene una ley propia, es una comisión distinta a las otras. Pero en eso hay mucho para hacer. También, por ejemplo, cuando uno ve la investigación, por ejemplo, de esta desgracia de Puerta 8, de este opioide que consumieron tantos argentinos y tantas pérdidas que tuvimos, uno ve el problema. Primero apareció el Paisa. Después aparece el hijo de Mameluco Villalba, como nos dimos cuenta que el Paisa no tenía la droga que era la misma sustancia que se vendía en Puerta 8. Ahora parece que es la banda de los herederos de Mameluco Villalba, son los que desde la cárcel operan esto. Ahora eso no resuelve el problema, porque siempre va a haber un Mameluco Villalba, siempre va a haber un Paisa. Eso es la punta del iceberg. Detrás de eso, detrás del microtráfico, porque la droga no cae, no llueve. Detrás del microtráfico hay alguien que la transportó, hay alguien que la copió, hay alguien que la financió, en este caso hay alguien que la importó. Entonces digo, yo tengo que agarrar del Paisa o del Mameluco Villalba de la vida y llegar a recorrer todo. El otro mecanismo es al revés, digamos, del narcotráfico al microtráfico. Me paro en la frontera, me paro en la aduana, en este caso, porque son productos que vienen de China o de la India, me paro en la aduana, incauto ahí y empiezo a recorrer, bueno, ¿a quién iba? ¿Quién iba a ser el acopiador? ¿Quién financió la operación? ¿Quién financió la distribución? Y llego al punto de venta. O uno empieza por lo chiquito a lo grande, de lo particular a lo general, o de lo general a particular. Pero no me puedo quedar con una puntita sola, porque al día siguiente, al haber demanda, si yo saco un vendedor, viene otro a satisfacer la demanda. No es que la demanda desapareció. Entonces, como la demanda existe, lamentablemente, lo que tengo que hacer es tirar toda la piola. Claro. Gerardo, enseguida vamos a continuar. Vamos a escuchar a otro diputado también de la bancada del PRO, del diputado Alberto Asef, hablando de un tema de suma actualidad. Y la actualidad pasa también por el campo internacional, lo que es la invasión de Rusia a Ucrania. El diputado Asef decía lo siguiente. El tema de la Cancillería es verdaderamente lamentable lo que está pasando con nuestra política exterior y con el manejo errático, errabundo de esa importantísima política que debe tener un Estado. La política exterior no es una política más, es una de las políticas fundamentales de la cual devienen y derivan muchísimas políticas internas que la gente por ahí, algún día tendríamos que hablar un poco de eso, la gente por ahí no relaciona en forma directa, pero hay muchísimas, bueno, algunas de ellas estaban hablando de ustedes. Sí, el precio de la nafta. Una situación internacional puede derivar que se abra o se cierre el comercio para el país nuestro, porque un conflicto como el que se está desarrollando en Europa con Rusia puede generar que Rusia deje de ser abastecedora de Europa en algunas materias y ahí aparece la Argentina pudiendo suplirla. Y no estoy haciendo una especulación en ese sentido porque el tema es muy delicado. Estamos en el peor conflicto de la Guerra Fría, desde la Guerra Fría, superior incluso al de los misiles de Cuba allá por el año 60, 62, sí, cuando gobernaba Kennedy y Khrushchev instaló por decisión de Castro misiles intercontinentales en Cuba, y eso fue un momento culminante de la Guerra Fría, y este es otro, porque evidentemente el expansionismo ruso es manifiesto. Ahora, la Cancillería nuestra es muy tibia, no defendiendo la integridad de los estados, que es un principio vertebral de la política exterior argentina, que además se vincula con el de las Malvinas. Nosotros basamos, sustentamos, además de muchas otras razones geográficas, jurídicas,
una razón fundamental de la reivindicación de las Malvinas es que no se puede mutilar la integridad territorial de un Estado. Y lo que pasó en 1833 fue mutilar la integridad territorial de las Provincias Unidas, que después fueron la Argentina. Y esto es un principio que hoy lo viola flagrantemente Rusia, de una manera peligrosísima, con mucho dolor para muchísimos ucranianos y rusos también. Estamos ante una situación delicadísima donde la Cancillería tendría que haber sido muchísimo más clara. Esperemos que en las Naciones Unidas, cuando se deba pronunciar, porque ya se ha hecho un llamado a que las Naciones Unidas tengan un unánime pronunciamiento en contra de esta situación, unánime seguramente con la oposición de Rusia y a lo mejor de China, pero no sé hasta qué punto lo de China, porque China tiene una habilidad asombrosa para manejar las cosas. China no se expande sin expandirse, lo hace con una sutileza que es propiamente del arte de los chinos. Está haciendo el desarrollo de la ruta de la seda pacíficamente y se está metiendo en el África y en América Latina de una manera increíble, y lo está haciendo con una sonrisa. Los rusos tienen otra modalidad. Bueno, ahí estaba Alberto Asef, diputado del PRO, y seguimos la charla con el vicepresidente del PRO, el diputado Gerardo Milman. Se incorpora a la mesa el señor Marco Giorgetti. Gracias, Fer. Diputado, ¿coincide con el panorama que hizo el diputado Asef, las críticas a Cancillería? Y le pregunto si como interbloque, como espacio mayoritario de la oposición, van a exigir que el tema tenga algún tipo de tratamiento aquí en la Cámara de Diputados. Sí, por supuesto, digamos. No quiero repetir con el diputado Asef, pero comparto todos sus conceptos. Pero además, nosotros como interbloque hemos pedido la interpelación del canciller Cafiero, que venga a explicarnos cuál ha sido la política de acercamiento a Rusia. Vimos al presidente de la Nación diciendo hace pocos días que la Argentina tenía que ser la entrada de Rusia hacia Latinoamérica, si son este tipo de políticas las que vamos a dejar entrar. Los ciudadanos que viven en Ucrania, argentinos que viven en Ucrania, nunca fueron advertidos de esta situación cuando fue la invasión más anunciada de la historia de la humanidad. Sin embargo, la Cancillería nunca hizo nada para que no tuviéramos hoy más de 130 argentinos sin poder salir, sin poder cargar combustible. Solo recibieron un llamado por parte de la Cancillería diciendo cuídense, cuando el trabajo de los consulados justamente es viabilizar que puedan salir de un conflicto como el que están. Reciben un contestador automático, cuídense, digamos. Entonces me parece que el canciller tiene que venir a dar explicaciones respecto a lo que ha hecho. Nosotros inclusive yo hoy estoy presentando un proyecto para que la Argentina cese sus acuerdos comerciales con la Federación Rusa, cese sus convenios de seguridad y militares, de militares argentinos que van a entrenarse y a prepararse con este modelo, porque la verdad no tiene nada que ver este modelo con el modelo pacífico que nosotros creemos que tienen que tener las naciones civilizadas. Así que no creo que nuestros militares o nuestras fuerzas de seguridad se tengan que ir a preparar con este tipo de modelos de violencia, de invasión, de segregación, de división de distintos países. Así que estamos pidiendo eso. El propio canciller debió haber llamado a consultas al embajador para después tomar decisiones como ocurre en todos los procesos diplomáticos de esta envergadura. No ocurrió. Me parece que hay un sinnúmero de falencias del Estado argentino. Obviamente la Argentina no está en condiciones de mandar fuerzas armadas al lugar, ni queremos eso porque estamos lejos del conflicto, no es nuestro conflicto, pero sí tomar medidas como han tomado el resto de los países del mundo, vinculadas al comercio, vinculadas al financiamiento, a las operaciones financieras. Me parece que de la misma manera. ¿Esto lo ves viable? No sé, no tengo idea del impacto económico, la verdad, que podría llegar a tener para la Argentina en el delicado momento que atraviesa, ¿no?, las arcas del Banco Central y toda la situación económica que venimos atrayendo los últimos años. Bueno, a ver, uno tiene que elegir, a veces si lo comercial lo paga en vidas, no me parece que eso sea
un buen mensaje, digamos, ¿no? La verdad es que yo aspiro a que la Argentina le vaya muy bien. Hay muchos mercados para poder poner los productos argentinos. Si liberamos, si dejamos los cepos atrás y sacamos trabas para que la Argentina pueda exportar. La Argentina es un gran productor de alimentos, Ucrania también lo es, y ese es uno de los objetivos que tiene la Federación Rusa en esta invasión, digamos. Ucrania es la primera superficie de Europa desde el punto de vista agropecuario, como lo es la Argentina. Tiene reservas de gas, como lo es la Argentina. Digamos, es un país que tiene recursos naturales como la Argentina. Entonces ese es uno de los objetivos por los cuales la Federación Rusa ingresa de esta manera invasiva al territorio ucraniano. Pero además yo tengo, y esto saliendo ya del análisis objetivo, digamos, una cuestión personal, digamos. Mis padres, si bien eran de nacionalidad polaca, vienen de Ucrania, digamos, de un pueblo en la orilla del río Dnieper, a pocos kilómetros de Kiev, de dos pueblos distintos. Mi mamá y mi papá vinieron en dos épocas distintas, se conocieron en la Argentina. Mi mamá vino a los 3 años entre guerras, mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial y decidieron salir de la Europa de las guerras y vinieron a la Argentina. Y mi papá, lamentablemente, que vivió la Segunda Guerra y yo perdí mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, que sí estaban muy cerquita de donde hoy se desarrolla el conflicto, con una invasión de otra fuerza, pero con las mismas consecuencias, y esperemos que no avancen, que fue la invasión alemana en aquel entonces a Polonia, porque era territorio polaco. Mi papá contaba que en el lugar donde él vivía, en la ciudad donde vivía, los carteles de la calle cambiaban de idioma de acuerdo al país invasor. Entonces un día estaban en ruso, otro día estaban en alemán, otro día estaban en polaco. Entonces esa situación de no poder volver a su casa. Mi papá se tuvo que ir de Ucrania, de Polonia en ese entonces. Se generó el ejército polaco en el exilio, recorrió toda la Unión Soviética, que incluía el Kurdistán, el Uzbekistán, hasta pelear en el Cairo bajo el mando inglés contra los alemanes. Y bueno, y después de otro periplo y otros lugares donde estuvo, llegó a la Argentina, digamos, ¿no? Y la verdad es que vino a la Argentina tratando de irse de ese conflicto. Ver hoy que ese conflicto vuelve, que hay familias que pasan por situaciones similares, la verdad que a mí me afecta de manera particular. Claro, ¿y está en contacto con la comunidad ucraniana, diputado? Bueno, sí, he hablado ayer con el embajador, en realidad el encargado de negocios. Sí. Ucrania no tiene embajador en Argentina. He hablado con él ayer. Probablemente hoy hay una manifestación en la embajada ucraniana a las 20 horas, voy a concurrir. Y sí, tengo diálogo, y ayer por una cuestión de tránsito no llegué con la presidenta de mi partido y la diputada Ocaña, que estuvieron con el encargado de negocios ayer a la tarde, pero tenía programado ir. No pude allegarme, pero la verdad es que sí, estoy muy preocupado y aspiro que el gobierno argentino actúe en la dirección correcta, que es la dirección de Occidente, de la paz, de la situación donde este tipo de actitudes que ha tomado la Federación Rusa queden en el pasado. A mí me da la sensación de que el mundo ha retrocedido 100 años. Claro, sí, sin lugar a dudas. La comunidad internacional, por intermedio de Naciones Unidas, están haciendo gestiones. El propio Papa Francisco está haciendo gestiones personales. Hoy ha concurrido a la embajada rusa en el Vaticano. Bueno, ¿se podrá parar esta locura? Esperemos que sí, digamos que la presión internacional haga cambiar de actitud a Vladimir Putin, digamos, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos una mirada sobre el premier de la Federación Rusa distinta, digamos, porque si uno repasa la historia de Rusia, la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa, Rusia tuvo el gobierno de los zares. Después del gobierno de los zares vino la revolución bolchevique y se convirtió en un país comunista, en un país de economía dirigida, con libertades restringidas, que fue la Unión Soviética.
Y el zarismo y la Unión Soviética siempre tuvieron culturas expansionistas. Por eso está muy integrado a la élite gobernante de la Federación Rusa, independientemente de los modelos de gobierno que haya tenido. Está en la cultura, digamos, ese expansionismo. Y Vladimir Putin es una mezcla de un zar y de alguien que viene de la KGB. Digamos, es una mezcla de ambas cosas. Pero para los rusos, que vienen de esos regímenes tan tremendos como fueron el zarismo o la Unión Soviética, hoy disfrutan de más libertades que las que vivieron bajo esos regímenes. Entonces, para ellos, hoy sienten un clima de libertad, que nosotros lo vemos como una autocracia, pero para ellos, que se comparan con su propia historia, tienen más libertades, a pesar de que si hay alguien opositor termina envenenado, termina encarcelado. Bueno, eso ya pasaba, pero además de eso pasaban muchas otras cosas, digamos. Entonces se morían de hambre o los mandaban a Siberia. Bueno, había envenenamientos y muchas otras cosas. Bueno, hoy algunas de esas cosas no pasan, entonces desde la mirada del ciudadano ruso, hoy parece que tuvieran una mejor calidad de vida, pero bueno, visto en el concierto de las naciones, es una autocracia expansionista. Le pregunto por otro de los temas importantes que han estado esta semana en agenda, el tema Corrientes y Misiones también, porque han presentado un proyecto como todo el interbloque para un alivio fiscal para la zona de los incendios forestales. ¿Qué le parece el tema? ¿Ha venido el ministro al Senado esta semana? ¿Esperan que venga también a la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros lo convocamos. También presentamos proyectos vinculados a que el ministro Cabandier venga a la Cámara. Lamentablemente, cuando se forma este gobierno, se distribuyen los cargos sin pensar en la experiencia que un funcionario puede tener, y sobre todo con un lugar tan sensible como son los incendios. Digamos, la Argentina es un lugar con el cambio climático que se ha vuelto mucho más seco. Estamos sufriendo la Niña, porque tuvimos el año pasado el Niño. Son efectos climáticos que generan estas temperaturas tan altas en el nordeste de nuestro país o en la cordillera. También, o en Córdoba, que también tuvimos este año focos ígneos muy importantes. Se podía prevenir, digamos, porque estas son cosas que hoy se previenen, no se deja que se extienda de esta manera. Nosotros cuando fuimos gobierno, en nuestro Ministerio de Seguridad, tuvimos el manejo del fuego en nuestro ministerio. Vino este gobierno y creó el Ministerio de Medio Ambiente y se lo llevó. ¿Y qué hacíamos nosotros, sabiendo que esto podía ocurrir? Hacíamos licitaciones previas en agosto, en julio, para alquilar aviones hidrantes, helibaldes, que son los helicópteros que tienen la posibilidad de regar con agua estos incendios tan gravosos, y esos se hacen en competencia, porque Chile tiene los mismos problemas, entonces uno tiene que competir con Chile, ir a Canadá, que está contrafáctico, digamos, porque ellos están en invierno y nosotros en verano, ir al hemisferio norte a conseguir estos artículos, estas aeronaves especializadas para eso. Bueno, este gobierno no lo hizo. Cuando uno ve las partidas ejecutadas, digamos, los argentinos a veces creemos que es un ahorro, digamos, pero si yo como funcionario, si mi área tiene 100 pesos para ejecutar y llegado el mes de agosto no ejecuté el 10% o cero, como algunas partidas tienen ejecutada, soy un mal gestor, porque a mí me dan la plata porque hay una necesidad, no porque me la están regalando. Entonces, si yo no gasto la plata, no cubro la necesidad. Bueno, acá estamos. Claro. Gerardo, gracias por visitarnos y esperemos comenzar un buen año parlamentario a partir del 1 de marzo. Ojalá que sí sea. Gracias. El diputado Gerardo Milman, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, y la reflexión respecto a los distintos temas que tienen que ver con la actualidad nacional y también la actualidad internacional. Pausa en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. En 2 minutos nos reencontramos nuevamente. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso
Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Usalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos aquí a la segunda edición por Diputados Televisión en esta jornada donde, bueno, seguimos analizando un poco también y hablando, ¿no?, de las expectativas que hay en torno a lo que va a ser la próxima semana. No solo aguardando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino lo que va a ser la presencia del presidente Alberto Fernández el día martes 1 de marzo para dejar inaugurada un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que se inicia el momento en el cual los diputados, los senadores presentan sus proyectos, discuten sus proyectos y también los proyectos del Poder Ejecutivo de la Nación. Estamos cerrando ya los últimos días de este periodo de sesiones extraordinarias donde únicamente se analizan, ahora sí, los temas habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional. Caro, ¿qué podemos decir respecto a lo que es la Asamblea Legislativa? Porque desde el punto de vista político es el momento más importante que tiene el Congreso de la Nación. Sí, así es, Fer. Bueno, algunos detalles ya nos adelantaba. Yo traje un poco lo que tiene que ver con el marco institucional, el protocolo, qué significa la Asamblea Legislativa en términos institucionales, más que nada, porque es el evento, como vos decías, más importante del año aquí en el Congreso. El presidente inaugurará el 1 de marzo el 140 periodo de sesiones ordinarias. Número redondo, le tocó esta vez. Es la tercera vez que Fernández encabeza la Asamblea Legislativa. Recordemos que asumió en 2019, vino el 10 de diciembre, obviamente, para la Asunción, y después vino en 2020. Pocos días después de que inaugurara esa asamblea se decretó la pandemia, ustedes recordarán. Claro. Y después 2021 y ahora estamos 2022, tercera vez que Fernández encabeza esta asamblea que tiene todo el color. La verdad es que es un evento muy esperado por nosotros, por los periodistas, porque periodísticamente es atractivo, ¿no?, de cubrir. Para los que estamos hace ya algunos años, hubo épocas donde lo que son los palcos, por ejemplo, del recinto, se llenaban de militancia, de banderas. Pero además es el único evento del año en donde toda la política está en un mismo lugar. Exacto. Porque se juntan los tres poderes, se juntan todos los espacios políticos que componen el Congreso, pero también vienen los ministros. O sea, está representado institucionalmente todo el Estado Nacional. Bueno, justamente vemos a espaldas tuya y de Fer imágenes de la última Asamblea Legislativa y vemos justamente al presidente ingresando junto con la vicepresidenta. Ese es otro dato, porque hoy estaba repasando, hace 80 días que no se muestran juntos. La última vez que se vieron juntos fue para el acto, recuerdan, en Plaza de Mayo junto con Lula da Silva, el Día de la Democracia, el 10 de diciembre del año pasado. Así que vuelven a mostrarse juntos Alberto y Cristina. A Cristina la vimos ayer en el Senado, ¿no?, en la sesión preparatoria, unos 10 minutitos de sesión. Pero ahora, bueno, una nueva foto en medio de, obviamente, todo lo que es y casi que no aparece Cristina desde ese evento. Ella, claro, fue la última vez acá en el país, después viajó a Honduras para participar de la asunción de la presidenta electa de ese país. Honduras, pero acá en el país sí fue la última vez que se la había visto. Seguimos repasando cómo es la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones, que está establecida en la Constitución Nacional. Artículo 99, que dice que una de las facultades del titular del Poder Ejecutivo es hacer anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, porque tanto diputados como senadores están presentes en el recinto. Ese es otro dato, porque claro, el recinto no tiene lugar para todos, entonces hay que disponer sillas en lo que son los pasillos. Bueno, obviamente una foto bien completa, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Esto, dicho de otra manera, es un repaso de el estado de situación de la Nación, en qué situación estamos, y anuncios en cuanto a qué es lo que el presidente desea que el Congreso apruebe y otras medidas también que él pueda llegar a tomar. Ahí es donde están las expectativas del mensaje, ¿no? Y también el balance que hace de lo que hizo. Sí. El balance, ¿no? Exactamente. También, ¿no? Respecto a las políticas que ha tomado, las medidas que ha adoptado, y si dieron resultado y cómo lo interpreta el oficialismo y cómo lo interpreta también la oposición. Exacto. De todos modos, recordemos que al menos, por ejemplo, en la última asamblea prometió algunas leyes que al final tardó en mandar, algunas no las envió.
También el Congreso, bueno, no hubo acuerdo para tratarlas, pero bueno, al menos es la hoja de ruta de lo que el gobierno pretende. Es una particularidad de Alberto Fernández de mencionar muchos proyectos en sus asambleas legislativas. Tocar muchos temas. Cristina quizás hacía más repaso, ya los últimos años, con tantos años de gobierno detrás, había mucho balance, eran muy extensos los mensajes presidenciales y tenía mucho contenido político. Exactamente, sí. Yo estaba recordando las asambleas de Cristina, bueno, duraban muchas horas. 3 horas y media, 3 horas. A veces mínimo 3 horas duraban. Sí. Las últimas de Alberto, 1 hora, 1 hora y pico. Las de Macri, ¿no? Las de Macri cortitas también. Sí. Bueno, depende también el estilo de cada uno, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Cómo es el protocolo? Porque ahí... sí, yo lo definí como protocolo, pero sí, está establecido, digamos, en lo que es el cronograma oficial, ¿no? Que lo elabora la parte de ceremonial, ¿no? Tiene que ver con que, en primer lugar, se abre la Asamblea Legislativa. Cuando hablamos de Asamblea Legislativa, hablamos de diputados y senadores, como decía antes. Esto ocurre generalmente 11:30 de la mañana, más o menos. Es la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en este caso, la que va a abrir la Asamblea Legislativa. Y, como decía, se desarrolla en el recinto de la Cámara de Diputados. Están citados en la convocatoria oficial a las 10:30, pero casi nunca comienza tan temprano. Y no, porque aparte pensemos que es un día... Bueno, si bien es feriado, la complicación del tránsito por ahí no está tanto, ¿no? Pero bueno, cuesta ingresar, cuesta llegar, hasta que todos se instalan y demás, se suele retrasar un poco la cosa. Bueno, se entona el himno nacional y se designan las comisiones de Exterior e Interior que recibirán al presidente. ¿Esto cómo es? Cada bloque propone a diputados y senadores que son los que van a recibir al presidente, primero en lo que es la explanada y después adentro del Palacio. Esto son comitivas integradas por legisladores de distintos bloques, no solamente oficialistas, y ahí está bueno ver, bueno, si se saludan, si no se saludan, cómo se saludan, ese tipo de cosas solemos poner atención. Vamos a la siguiente placa. Entonces, el presidente llega a la explanada principal. Yo estaba recordando que en una de las últimas vino manejando él, ¿no? Sí, en su propio auto. Creo que es la de la Asunción. La de la Asunción fue... Sí. Acompañado por el vocero. Claro. Bueno, Juan Pablo Biondi en ese momento, claro. Bueno, todo un dato, ¿no? Porque obviamente suelen llegar con sus choferes, claro está. Bueno, en su auto particular, además. Claro, llamó bastante la atención, sí, tal cual. Bueno, la explanada principal es, creo que la única ocasión en la cual se abre la entrada principal, digamos, para la Asamblea Legislativa. Y para recibir a mandatarios del exterior. Sí. También es posible, claramente. Obviamente, eventos que lo ameritan. Bueno, en lo que es la explanada es recibido por la Comisión de Exterior. Luego ingresa por la entrada principal que lleva al atrio, que es un atrio, un salón que se llama así, y es recibido ahí por la Comisión de Interior. Ahí en ese trayecto ya es acompañado por Cristina y por Sergio Massa, ¿no? El presidente de la Cámara. Luego atraviesa el Salón Azul y cumple con un acto formal que es firmar el libro de honor. Ahí lo veíamos también en las imágenes. Y luego, una vez que pasa todo eso, ingresa al recinto y, bueno, da su discurso inaugural. No sé si hay alguna otra placa más, pero básicamente en eso consiste la Asamblea Legislativa. Bueno, en el estrado principal estará acompañado por Cristina, por Massa y por Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que es la presidenta provisional del Senado. Son todas las autoridades del Congreso. Que ayer fue ratificada en el cargo. Exactamente. Y después tenemos en las dos bandejas laterales los invitados especiales, que son ministros, obviamente el jefe de gabinete, gobernadores, hay que ver si los de la oposición vienen. Tradicionalmente vienen porque es un acto de importancia institucional, ¿no? Diplomáticos, embajadores y ministros de la Corte Suprema, que hoy estaba leyendo que habían pedido participar por Zoom y que no los dejaron. Sí. Así que van a tener que venir los 4 ministros, todos hombres. No es la primera vez, pero es la vuelta, digamos, de los ministros de la Corte a las sesiones presenciales, a las asambleas legislativas presenciales, porque las últimas 2 estuvieron de manera virtual. Se ve que les gustó a la Corte estar cómodamente en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Así parece. Bueno, siempre especial atención porque los temas de justicia obviamente son de interés para ellos. Feriado, ¿no?
les cortan el fin de semana largo. Complicado. Y en lo que son los palcos, frente al presidente hay 3 bandejas de palcos, se ubican los invitados, que por lo general son, por ejemplo, funcionarios nacionales, que no están en las bandejas laterales, sindicalistas, por lo general afines al gobierno, ¿no? Claro. Intendentes y también personalidades de la cultura y los derechos humanos que están identificados claramente con este gobierno. También familiares, bueno, no sé si vendrá la primera dama, seguramente, no sé en qué estado está el embarazo, pero muy cerca está, claro, en los últimos meses. Pero si no, sí, está, claro, en uno de los palcos. Gente de la televisión, Marcelo Tinelli estuvo en las últimas. Sí, es cierto. En las últimas presentaciones. Es cierto. Con un lugar importante en los palcos. Así es. Así que bueno, este es todo el color que va a tener la asamblea del 1 de marzo, día martes, a primera hora ya estaremos con transmisión especial, obviamente, de Diputados TV, siguiendo atentamente qué dice el presidente. Claro, y en horas del mediodía que va a estar ingresando y va a estar comenzando su discurso. Me quedé pensando en el tema de la Corte. A lo mejor la Corte tiene información que parte del mensaje del presidente, cuando hacemos especulaciones respecto a los temas que puede llegar a abordar, que decimos, uno tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con los proyectos productivos de la República Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero en el medio también está el tema judicial. Sí. Está el tema pendiente de discusión del Congreso a pedido de la Corte Suprema y con un proyecto del propio Poder Ejecutivo de la Nación en el Senado sobre la nueva ley del Consejo de la Magistratura. Ese es uno de los temas que posiblemente Alberto Fernández haga referencia, o en la necesidad de reforma judicial que ya lo ha mencionado en otras asambleas legislativas, porque el tema judicial, hay muchas situaciones que se dan en la República Argentina y que tienen que ver con problemas en el Poder Judicial, problemas de administración de justicia. Bueno, esos problemas se manifestaron en la marcha que hubo en el mes de febrero. Y además te agrego, Fer, no solo el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura, sino también la vacante que hay en la Corte Suprema. Ya que mencionamos a los jueces de la Corte, actualmente está integrada por 4 jueces que además son todos hombres. Y hay un reclamo muy fuerte de organizaciones de la sociedad civil para que el Ejecutivo, que además está vencido el plazo legal, mande el pliego al Senado y que sea una mujer, que tenga perspectiva de género, que sea una candidata idónea. Por ahora no escuché nombres al respecto, está bastante trabada la cuestión y incluso había trascendido que el gobierno tenía la intención de ampliar la Corte. Así que vamos a ver en qué termina todo eso. Bueno, temas que vamos a ir viendo y dilucidando ya a partir del próximo martes con la presencia del presidente Alberto Fernández aquí en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara de Diputados que se transforma en el recinto de la Asamblea Legislativa, bien como nos señalaba Caro, la Asamblea Legislativa que agrupa a diputados y a senadores de la Nación y que está encabezada por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si podemos tener una comunicación con una diputada nacional. Se está conectando una diputada nacional, porque también vamos a ir teniendo opiniones por parte de los diputados nacionales. Estamos viendo imágenes de cómo va a ser el martes, la llegada del presidente, ahí por la explanada principal. Y con una pantalla, Fer, para que lo puedan seguir desde la plaza, ¿no? Exactamente. Porque siendo feriado, quizás el caudal de gente es mayor. Va a haber movilización, Sí, va a haber movilización. Recordemos que esto cae el 1 de marzo, cae donde cae. Cae fin de semana, cae feriado, cae día de semana laboral. Se hace de todos modos. Los días de cuando cae fin de semana o feriado tienen otro ritmo. Hay mayor caudal de gente. Ahí está lo que decía Caro. Lo recibió Cristina Kirchner, Sergio Massa. Y después va a empezar unos saludos. Ya saludó a algunos legisladores. Ahí los van a ver. Los saludos. Esa es la Comisión de Interior. Por ejemplo, ahí vemos a Anabel Fernández Agasti, la senadora y kirchnerista. Bueno, ahí está atravesando lo que es el Salón Azul, ¿no? Exacto. Pasa, firman el libro de honor, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Cristina lo hizo unas 10 veces como presidenta. Sacando cuentas. Le va marcando el camino a Alberto Fernández. Sí. 8 veces, 8.
Y las dos asunciones. Hay las dos asunciones, muy bien. Ese es un acto protocolar, y después, una vez que termina de firmar, atraviesa lo que resta del Salón Azul, que es el Salón Azul es el que recae abajo de la cúpula, ¿no? Es una buena nota para hacer. Ir a recordar lo que escribieron los presidentes ante el Parlamento Nacional. Yo una vez los vi a los empleados del Congreso. ¿Cuál es el mensaje? Porque no es una firma solo, ¿eh? Yo una vez los crucé en una asamblea legislativa, los que llevaban el libraco gigante, donde firman, les pedí sacar una foto, le pude sacar a la tapa, pero... No al contenido. Dudaron mucho en dejarme sacar la foto a la tapa del libro, y me parece que su contenido no es de fácil acceso. Sí, pero no es algo inviolable, ¿no? Me parece y debe estar en poder, supongo, del Congreso, de la biblioteca, quizás, no lo sé. Hay que ver quién puede conocer qué es lo que dicen el libro de honor, tanto de diputados como del Senado de la Nación. Nos vamos a la provincia de La Pampa. Diputada Marcela Colli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. No la escuchamos bien, no la escuchamos directamente, está muteada, y la vemos, a ver, ahora un poco mejor. ¿Usted podrá inclinar la cámara un poquito para verla mejor? Ahora ahí la estamos viendo mejor. ¿Sí? Ahí, a ver, ahí está, ahí nos caímos de nuevo. Ahí estamos bien. ¿Usted nos escucha bien? ¿Ahí estamos bien? Sí, y ahí la escuchamos mejor. ¿Cómo le va, Marcela? Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Bueno, gracias, diputada. Acá estamos con Carolina y estamos un poco también analizando lo que es la Asamblea Legislativa, lo que va a ser el próximo día martes. También estamos con Marcos analizando qué es lo que puede llegar a decir el propio presidente Alberto Fernández. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que también tiene usted? Bueno, esta es la primera asamblea que voy a tener. Soy una de las diputadas que ha ingresado en este recambio de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, con todas las expectativas para ver el plan, el camino que plantea el Ejecutivo Nacional para este año que se presenta, digamos, con algunas situaciones difíciles, complicadas, donde tenemos una economía débil, y uno busca en ese discurso encontrar esos caminos que nos lleven a alentar a nuestra sociedad argentina. Y esperando también alguna reflexión puntual sobre, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No lo escucho. No, le preguntaba... Bueno, Marcela, vamos a tratar de mejorar la comunicación y enseguida retornamos a la provincia de La Pampa para seguir dialogando y seguir teniendo opiniones respecto a lo que va a ser la presencia del presidente Alberto Fernández ante el Congreso de la Nación. Pensemos, Fer, que para la mitad de la Cámara es la primera vez, ¿no?, que van a presenciar un evento de estas características. Sí, porque gran parte de los diputados que vencieron su mandato el pasado 10 de diciembre no renovaron. Claro. ¿No? Otros que, bueno, habían ya sido diputados y ahora vuelven, para ellos no es tan nuevo. Claro. En el caso de la diputada, que es la primera vez que asume, bueno, sí. Pero sí van a ser para la mayoría de los que han renovado la primera vez con Alberto Fernández. Claro. Y lo que sí va a ser la presencialidad plena. Así es. Pero las últimas dos... ¿Y qué va a pasar? No, la del 2020 sí tuvo presencialidad plena. Sí, porque no se había decretado la pandemia todavía. Claro. Pero 2021 fueron algunos diputados por Zoom. Fue la Corte que estuvo por Zoom. Exacto. Sí. Y fue restringido incluso para la prensa y para todo el personal que trabajó. Sí. Se redujo al mínimo la cantidad de personas dispuestas para la organización y también para lo que fue la cobertura. Sí, igual está dispuesto un protocolo sanitario que incluye el hisopado de todos los diputados y el pase senadores, ¿no? Y el pedido de pase sanitario para los El pase sanitario también. Marcela, diputada Marcela Colli, a ver si nos escucha mejor.
Nosotros, ahora sí. Nos contaba las expectativas que hay, que es su primera asamblea legislativa, para escuchar ahí de cerca al propio presidente Alberto Fernández. Le preguntaba por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si usted imagina que el presidente va a dar algún dato preciso, si es que, bueno, a lo mejor si el acuerdo ya está en el Congreso o está por entrar. Bueno, el acuerdo aún no ha llegado. Nosotros fuimos convocados a extraordinaria justamente por este gran tema que nos tiene al hilo de nuestro país, y realmente uno lo que espera que realmente se pueda explayar con respecto a todas las negociaciones y todas las conversaciones que han tenido con el Fondo Monetario Internacional y en qué estado se encuentra. Porque hasta hace instantes me estuve comunicando con el bloque y no ha ingresado absolutamente nada. O sea que todo este tiempo hemos estado debatiendo y hablando justamente sobre la nada misma. Entonces, uno espera ante lo que implicaría ese acuerdo que nosotros no hemos manifestado de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, en que estamos totalmente apoyando al presidente para avanzar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, los distintos presidentes del bloque de la oposición y los gobernadores habían pedido del radicalismo una reunión para poder conocer más específicamente, y no por los medios periodísticos, sobre los avances de estas conversaciones, y no fuimos recibidos. Entonces uno en esta sesión, en esta asamblea, en esta apertura de sesiones ordinarias, esta asamblea tan importante para la sociedad argentina, espera que realmente haya un espacio importante para que nosotros podamos conocer, desde la misma palabra del presidente, de qué se trata y en qué se ha avanzado y cuál es el programa o el plan o el camino a transitar para llevar adelante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿hay algún tema en el cual usted espera que el presidente haga algún anuncio o en el que haga especial hincapié? Yo primero vuelvo a repetir, el gran tema fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Realmente lo que uno... a raíz de eso surgen varios caminos a transitar, como es encabezar o movilizar lo que es el trabajo privado, en lo que es la inflación. Nosotros tenemos un proceso inflacionario muy importante, la devaluación, el común de la gente. Lo que se está pidiendo hoy en día es que su plata tenga valor. Entonces uno busca en ese mensaje encontrar algunas respuestas para la gente. Esto es así. El impacto lo está recibiendo muchísimo la gente sin trabajo, gente que hoy por hoy en el ingreso, con el comienzo de la escuela, también se le está complicando muchísimo acceder a la canasta escolar. La gente que alquila es otro de los grandes temas que se han ido planteando, me lo han ido planteando en el recorrido en mi provincia, es el tema de la ley de alquileres. Así que el plan plurianual, que también fue uno de los grandes temas que iban a ser abordados en estas sesiones extraordinarias y que no fuimos convocados. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le consulto por esto que dijo usted, que es una definición que la UCR apoya abiertamente que el Gobierno Nacional, que el presidente Alberto Fernández firme un acuerdo con el FMI, y que esto también está estipulado en las distintas mesas de Juntos por el Cambio como una decisión. Sin embargo, por lo menos a algunos de nosotros periodistas nos da la impresión que hay un sector dentro de Juntos por el Cambio que todavía no termina de confirmar un acompañamiento a lo que pueda llegar al Congreso, por lo menos en principio o con declaraciones públicas, que es el bloque PRO. ¿Es una sensación errónea mía o nuestra o de algunos periodistas que vemos de afuera la situación, esto que el PRO todavía no termina de confirmar un acompañamiento? Mire, desde que nosotros iniciamos este recambio de diputados y las distintas reuniones que hemos tenido tanto dentro del radicalismo como en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, uno de los grandes temas fue si se acompañaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inclusive desde la campaña.
uno sabía que es una gran responsabilidad y lo significativo que era para la economía acompañar este acuerdo. Lo hemos manifestado, inclusive hay comunicados desde la mesa de Juntos por el Cambio, donde estamos representados todos los partidos que conformamos el espacio, donde hemos manifestado en todas las redes sociales nuestro acompañamiento al acuerdo. La verdad que no tengo otra mirada con respecto a esto. Marcela, a partir del martes, a partir del mensaje del presidente, empieza la discusión entre ustedes, entre los diputados, entre los senadores, de los diferentes proyectos de ley. ¿Cómo ve esa discusión que se va a dar entre oficialismo y oposición? Porque también se le esperaba para este periodo de sesiones extraordinarias y no pudimos avanzar con ningún proyecto, con ninguna discusión. Hay que conformar las comisiones, es otra discusión que se está dando, pero ¿cómo imagina este periodo que se inicia? Bueno, primero yo ya me imaginé que las comisiones, por ejemplo, que usted hace mención, de trabajo de las 41 comisiones que tiene la Cámara de Diputados de la Nación ya estuviesen conformados por una cuestión de organización y de avance en la ejecución de los proyectos. Estas comisiones aún no están conformadas y eso es lamentable porque eso también hace a lo que es el trabajo legislativo. Siempre he sostenido que un proyecto uno trata de reflejar con todo el espíritu que realmente necesita para que sea eficaz en la sociedad y cuando se tenga que aplicar. Y si hay que producir modificaciones en un proyecto, sea desde el lado que sea, o sea, desde el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, con respecto a los otros bloques, y hay que hacer modificaciones, me parece que es muy importante. Estos debates se dan justamente en las comisiones. Entonces uno está muy expectante con respecto a la conformación urgente de las comisiones de trabajo para que ni bien sea inaugurado este periodo legislativo el día 1 de marzo, inmediatamente comiencen a funcionar las comisiones legislativas. Si no, las comisiones de trabajo. Si no, es imposible que podamos dar agilidad a este cuadro. Diputada, hay un par de comisiones que Juntos por el Cambio quiere la presidencia sí o sí para que se termine de cerrar el acuerdo por la conformación, ¿o esto es algo que trasciende pero no es tan así? No, no es tan así. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar desde el bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros ya tenemos organizado las comisiones que cada diputado, fundamentalmente los ingresantes, como me toca en esta instancia, tener ya en claro en qué trabajos uno tiene que desplazarse y más allá que uno puede participar en otra comisión únicamente con la voz. Creo que esto es fundamental. Y todos los diputados de Juntos por el Cambio estamos muy preocupados y ocupados con respecto a la rápida conformación. Después, puede haber algunas situaciones, pero no son obstáculos para que realmente funcionen con normalidad las comisiones. Diputada, hace justamente una semana, el viernes pasado en Santa Fe, se daba un encuentro de la UCR, un encuentro importante, no sé si usted tuvo la oportunidad de participar. Bien, bueno, donde veíamos al radicalismo unido y eso también generó al menos la expectativa respecto de que en la Cámara de Diputados puedan volver a unificarse los bloques, la UCR y Evolución Radical. ¿Ese proceso está avanzando? ¿Cómo lo ve usted? Es un proceso que va avanzando, es más, ese encuentro en Santa Fe fue demasiado amplio, fructífero, donde pudimos sobrellevar algunas situaciones que nos parecía o mediatizadas quizás que no se podían lograr este trabajo conjunto y que podíamos caminar juntos nuevamente. Esto se viene trabajando desde el día 10 de diciembre en adelante. También la Mesa Nacional, a la cual conformo el Comité Nacional, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que realmente la Unión Cívica Radical, tanto Evolución como el Bloque Radical, comiencen a trabajar juntos, trabajen juntos. Es más, ahí compartimos proyectos
a mí me toca muy de cerca el tema de uno estar un diputado en el bloque radical y el otro en Evolución, y hemos tenido proyectos ya para transitar en forma conjunta. Creo que es una situación que ya ha sido allanada. Marcela, con diferentes reuniones, con diferentes aptitudes, da la sensación como que en lo que tiene que ver con la conformación de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical es como que se está mostrando más fortalecida, se está mostrando con un mayor dinamismo, con mayor protagonismo. Y con un candidato, perdón, Fer, sí, claro, directamente ya casi lanzado, ¿no? Sí, a la presidencia. Como Gerardo Morales, como presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Lo ve al radicalismo fuerte pensando en el 2023 con llevar un candidato propio encabezando lo que sería esta coalición de Juntos por el Cambio? Exactamente, así tal cual usted lo ha manifestado. El radicalismo ha sido eco de algunas sugerencias con respecto a la forma de transitar estos 2 años, en la forma de diseñar, diagramar y plasmar el gobierno que nosotros querríamos para el 2023-2024, en este cambio de gobierno. Realmente esto ha sido muy importante, hemos tenido jornadas de trabajo dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. El Comité Nacional, además de tener ya sus reuniones, no solamente partidarias, sino en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, estas reuniones territoriales que se están haciendo y que se van a continuar durante todos estos 2 años, a acercarse a la gente, buscar la voz de la gente, estar consustanciados con cada problemática para buscar esas alternativas que uno tiene que plasmar en un camino, en un programa de gobierno de 4 años donde estamos en este objetivo, ¿no? Es así, Gerardo Morales es uno de los radicales que ya ha manifestado su precandidatura, su candidatura o su intención de ser candidato a presidente de la Nación, es así. Y realmente, más allá de eso, el radicalismo en sí ha puesto en marcha distintas actividades y acciones que nos complace en hacer el territorio y realmente llevar a cada una de las esferas donde somos partícipes la voz de la gente. Diputada, le pregunto por un sector puntual que tiene que ver mucho también con su provincia, que es el agro, el campo. Hay un proyecto que formó parte de la convocatoria extraordinaria que no se llegó a tratar, que es la Ley de Fomento Agroindustrial. Preguntarle cuál es la situación del campo, qué piensa sobre la situación del campo y sobre este proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo y que espera desde hace unos meses el tratamiento. Bueno, la provincia de La Pampa tiene una actividad agrícola ganadera muy interesante. Yo vivo en una zona, si bien es la zona más desértica, de orillas del río Colorado, donde se está haciendo mucho el recambio hacia alfalfares y filot, y tenemos todo lo que es la siembra en el centro norte de nuestra provincia. Lógicamente que uno, cuando tiene esta actividad tan importante, busca dentro de los marcos legales que sean atendidos cada uno de los reclamos, fundamentalmente lo que es la parte tributaria. Entonces, en este debate que no lo pudimos tener porque nunca se conformó ni las comisiones ni se llamó a fijar una fecha de una sesión extraordinaria, realmente no se pudo avanzar en lo que nosotros los pampeanos pensamos y cómo queremos que realmente se lleve adelante esta ley que está presentada pero no está debatida. Diputada, y más allá de estos proyectos que estaban en extraordinarias, que estaban previstos para discutir, ¿usted puntualmente qué proyecto está impulsando? Bueno, en mi caso estamos impulsando el proyecto de lo que son las reparaciones de la ruta. Nosotros en La Pampa necesitamos tener buena calidad de rutas. Y realmente, porque somos un paso, fundamentalmente todo lo que es a la zona de Vaca Muerta, todo lo que es la zona turística de
de Neuquén, de Bariloche, del sur de la Argentina, y realmente tenemos rutas nacionales donde no tenemos una calidad, inclusive algunas ya prácticamente demolidas. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando con respecto a la educación. Ustedes saben que luego de la pospandemia tenemos bastantes problemáticas que atender para poder recuperar esos 2 años donde han quedado contenidos totalmente flojos, donde nosotros tenemos que recuperar, reforzar y fortalecer para realmente dar una calidad educativa. Creo que la calidad educativa es hacia dónde van a ir los proyectos míos en este año legislativo. Y más allá de eso, como te decía anteriormente, soy una persona que trato de recorrer mucho, fundamentalmente mi provincia, y tratar de llevar la voz de la gente, que eso hace mucha falta. Diputada, le hago una última pregunta de mi parte. El presidente de la Unión Cívica Radical, que además es gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha puesto sobre la mesa el tema de los subsidios al transporte. También lo ha hecho el gobernador de Córdoba. Ahí ha habido una coincidencia entre 2 gobernadores de distinto partido. Pero usted está en una provincia donde gobierna otro espacio, gobierna el peronismo de la provincia de La Pampa. ¿Qué opinión tiene sobre los subsidios al transporte? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo entiende el pampeano, el reparto de los subsidios al transporte? Bueno, desde ya te digo que tiene que tener una mirada federal el subsidio. Yo creo que como toda acción de gobierno tiene que tener una mirada federal. Si ponemos a hacer una tabla de comparaciones, a dónde llega más y a dónde llega menos, nosotros tenemos lo que es el subsidio, por ejemplo, del transporte de pasajeros, es mucho más menor que lo que tienen otras provincias. Nosotros aquí tenemos más caro el pasaje del transporte urbano de pasajeros. Y lo que es con respecto a la luz y al gas, también, o sea, hay que ver que el gas específicamente, el ser patagónica, nosotros necesitamos ser una provincia patagónica, tenemos una ventaja comparativa, digamos, con respecto a... no así con la electricidad. Con la electricidad, si bien somos generadores, varias provincias que es la zona patagónica, específicamente la nuestra, tenemos generación de energía y realmente también nos gustaría charlar y debatir cómo tienen que ser los subsidios en los servicios. Marcela, con la mirada federal. Claro. Marcela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. La diputada Marcela Colli, diputada de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Pampa. Bueno, Caro, es el ejemplo de la diputada, sí. Es lo que van a tener, y decíamos antes, y lo señalaba también la propia diputada, su primer asamblea legislativa, claro. Como es para aquellos diputados que llegaron a la Cámara el pasado 10 de diciembre. Tal cual, todo un acontecimiento para ellos. Y te diría que la expectativa no solo es de la oposición, sino también del oficialismo, porque en el oficialismo tampoco conocen, al menos, lo que es la letra chica de las últimas negociaciones del acuerdo con el fondo. Así que la expectativa es por igual para oficialismo y oposición. Y hay información que llega desde el Senado, donde dicen que en el Senado, el oficialismo en el Senado quiere también tener la letra chica del acuerdo. Sí, exactamente. Ayer hubo una reunión de bloque donde al parecer, bueno, intercambiaron posiciones y están firmes en esto de pedirle detalles al gobierno y de conocer la letra chica. Recordemos que el acuerdo ingresa por la Cámara de Diputados justamente a pedido de José Mayans. Claro. Fue un pedido que le trasladó Mayans a Martín Guzmán y a Sergio Chodos, que es el representante del Cono Sur ante el FMI, así que también ahí hay un abroquelamiento quizás importante del bloque de senadores del Frente de Todos, donde obviamente la figura principal está puesta en la vicepresidenta, ¿no? Claro, sin dudas. Bueno, Marcos, hablamos de los diferentes proyectos, iniciativas que a partir del 1 de marzo ya empiezan a discutirse en el Congreso de la Nación. ¿De qué hablamos? Empiezan a discutirse, empiezan a tener otro valor, porque en sesiones extraordinarias son presentaciones, pero deben esperar
obviamente a que esté incluido en un pedido del Poder Ejecutivo, sino esperar hasta el 1 de marzo para que se inicien las sesiones ordinarias y así poder ser tratadas. Ayer mismo, el bloque Juntos por el Cambio presentó una ley de alivio fiscal para Corrientes y Misiones por todo lo que está pasando, incendios forestales muy importantes en la provincia. Firmas importantes también en este proyecto, autores Mario Negri, que lo encabezó, pero también con la firma de Cristian Ritondo y del presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López. El resto de los bloques más chiquitos no están, siguen funcionando como los socios fundadores de la coalición, es un dato. Y también firmaron los diputados de Juntos por el Cambio, que son de esas dos provincias mencionadas. Claro. Correntinos, Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Schetter y Sofía Brambilla, y los misioneros Martín Arjol, Florencia Clipauca y Alfredo Schiavoni. Todos estos, en acuerdo total dentro del interbloque, han presentado este proyecto de alivio fiscal que vamos a estar compartiendo de qué se trata. Se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por el Poder Ejecutivo por un año solamente. Esto se debe a los territorios que han sido afectados por la sequía y los incendios. No solamente habla de la parte que ha tenido incendios forestales, sino también los que han sido afectados por el fenómeno climático de la sequía, que ha sido muy fuerte este año, el año pasado y el principio de este año. Y el proyecto dice que se calculan pérdidas por 60.000 millones de pesos. ¿En las dos provincias? En ambas provincias. Claro. Ahora, en total. Mientras se llega a discutir esta iniciativa, este proyecto, hay decisiones que adopta el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Provincial que, mientras tanto, van, digamos, paliando la situación. Sí, esto no habla de partidas específicas ni de una erogación presupuestaria de dinero para las provincias, sino de, como decíamos, alivio fiscal, de beneficios para los productores, para las zonas afectadas. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ir compartiendo. Bueno, justamente, Marcos, se esperaba que, en el día de hoy estaba previsto que Alberto fuera a la provincia de Corrientes, ¿no? Claro. Para sobrevolar las zonas incendiadas, y había expectativa respecto de si anunciaba justamente asistencia a productores. Sí, justo hoy que Alberto iba a visitar la zona, había comenzado lluvias en la zona, así que se estaba festejando desde ayer en algunos distritos importantes de la provincia de Corrientes, principalmente lluvias que se presume van a traer un poco de alivio a los incendios. ¿De qué se trata? Es algo muy parecido a un proyecto que hemos hablado mucho acá, que lo ha presentado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aquella ley de condonación de deudas y de alivio fiscal para algunos contribuyentes pequeños, ONG. Bueno, en esos términos se extiende el plazo hasta el 31 de marzo del 2022 para la condonación de deudas que establecía esa ley, en deudas tributarias, aduaneras, de la seguridad social y de estos distintos beneficios impositivos que había impuesto esta ley. Bueno, se amplía un año hasta el 31 de diciembre del 2022 con la posibilidad de que se extienda otro año más. Ahí está esta placa. La condonación abarca hasta la suma de 5 millones por productor, ¿no? No puede superar esa cifra. Extiende también los plazos de las moratorias que establecía esa ley de alivio fiscal sancionada por el Congreso de la Nación y que había sido presentada por el presidente de la Cámara de Diputados. Si podemos compartir en la siguiente placa. Como decía, extiende los plazos de la condonación de deuda y también la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas. Toda una serie de beneficios para aquellos que tienen deudas con AFIP. Claro, ahí está por qué es necesario discutir este proyecto de ley, porque es necesario discutir esta modificación a la ley de alivio fiscal. Y además en el medio lo que van a ser las declaraciones de emergencia que hace el Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos Provinciales. Últimas dos placas para ir cerrando. Exhibición de tributos nacionales, impuesto a las ganancias, impuestos sobre los bienes personales. Estos dos temas muy presentes en la agenda de Juntos por el Cambio, en tema de los impuestos, beneficios impositivos, bienes personales, que se discutió hasta diciembre. Impuestos sobre los débitos, créditos de las transacciones financieras, es el impuesto al cheque, entre otros beneficios impositivos para la zona. Y último, para cerrar el tema,
y también no menor y no menos importante de las cosas que busca establecer Juntos por el Cambio con este proyecto, suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y o emergencia los juicios de ejecución fiscal. Hasta que siga esto en zona de desastre, la AFIP no puede hacer juicios de ejecución fiscal. Y el último, también muy importante, presente en el Senado el otro día con el ministro Cabandier por parte de la oposición, se lo remarcaron, exhibición a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la ley 27.604 y modificatoria de la ley 26.815, que es la ley de manejo del fuego que ha sido sancionada por la Cámara de Diputados y por el Senado hace muy poco, la ley que había presentado Máximo Kirchner, que había modificado la ley de manejo del fuego y que el senador, por ejemplo, del PRO, Alfredo De Angeli, había cuestionado mucho en la última presentación del ministro Juan Cabandier en el Senado. Esto es lo que propone Juntos por el Cambio y esto va a ser uno de los proyectos que va a intentar llevar al recinto en el primer mes, en el mes de marzo, apenas iniciado el periodo parlamentario ordinario, Juntos por el Cambio. Bueno, gracias Marcos, porque este es un dato sumamente importante, sumamente actual, que tiene que ver con la situación por la cual está atravesando principalmente la provincia de Corrientes, también la provincia de Misiones, el tema de los incendios. Este es un proyecto, ¿no? El tema del alivio fiscal. Esa es una de las patas. Está también el proyecto de ley de manejo del fuego, donde dicen que habría que modificarlo a partir de lo que fue la sanción, que no fue hace mucho, pero lo cierto es que habría que modificar, por ejemplo, actualizar partidas en torno a la ayuda que se dan en cada uno de los distritos donde hay situaciones de incendio. Y la otra pata, la tercer pata, tiene que ver con lo judicial, en torno a las investigaciones respecto a, más allá del cambio climático, pero hay muchos lugares donde han habido incendios que son de manera intencional. Eso lo remarcó Cabandier en su exposición al Senado. Creo que dio una cifra del 85%, creo. 85% de los incendios, según él, son intencionales, pero eso, dijo, está en manos de la justicia. Ya no compete al Poder Ejecutivo investigar si son intencionales o no. Lo que pasa es que la ley de manejo de fuego que se aprobó a instancias de Máximo Kirchner no diferencia entre si son intencionales o no intencionales. Entonces ahí está un poco también la discusión. Lo cierto es que no lo diferencia la ley y tampoco hay forma de diferenciarlo, porque si la justicia no encuentra culpables y no termina de resolver cuál es intencional y cuál es no, por más que lo establezca, no vamos a tener manera de instrumental. Pero digamos, más allá de eso, sea intencional o no intencional, tenés la ayuda a partir de la ley de manejo del fuego. Pero por el otro lado, la investigación judicial, que llegue a buen puerto y de una manera rápida y en tiempos medianamente normales. No debe ser fácil, obviamente. No debe ser fácil. Bueno, la justicia tendrá sus herramientas como para poder investigar y cómo poder avanzar. El ministro hacía foco en que aquellos dueños de los terrenos se repiten los terrenos y no se investiga a los que son dueños. Que el ministro dijo que el ministerio, los funcionarios apagan un incendio y a los 3 días se vuelve a prender en el mismo lugar. Y hacía foco en esa situación y que la justicia no avanza en conseguir los nombres, los responsables no tienen un solo nombre en las distintas causas judiciales que se cursan por el tipo de incendios intencionales. Bueno, pero es algo que está sucediendo, que viene sucediendo muy seguido en nuestro país, que está sucediendo por estas horas, aplacado, por suerte, por las precipitaciones que están señalando el Servicio Meteorológico, que por lo menos para las próximas 48 horas va a seguir esta misma situación climática en la provincia, es decir, que va a haber lluvias. Se espera una semana que no sea, digamos, que se mantenga también este mismo clima, lo que va a hacer, en definitiva, apagar los incendios. Pero lo cierto es que la Argentina está en una situación de ser golpeada fuertemente por este cambio climático. Y lo que está generando que haya próximamente otros focos en algún otro punto del país. Se le reclama al Congreso que saque leyes que solucionen esto. Y esto me parece que no se soluciona con una ley, no se soluciona de un día para el otro. No, totalmente. Acá hay que articular poderes del Estado y tiene que haber una voluntad política fuerte
porque también obviamente se cruzan intereses económicos, se cruzan por todos lados distintas situaciones que no se van a terminar de resolver con una ley. Claro. No lo va a solucionar la ley de manejo del fuego de Máximo Kirchner, no lo va a solucionar la que venga después. No, por eso hay también de repente distintos factores que tienen que trabajar todos juntos. Sí. Y lo que sí puede solucionar en parte lo más rápido posible es esa ayuda, ¿no? Sí. La ayuda fiscal, el alivio fiscal y la ayuda de que directamente en fondos frescos que pueda dar el Estado nacional y provincial. Y lo importante, Fer, la importancia del Estado, ¿no? Sí, porque claro. se debatió en estos días el tema de este influencer que recaudó fondos. Sí. Obviamente que se valora la iniciativa. Pero no dejemos de lado que la asistencia no sería posible sin un Estado presente también, claro. ¿no? Entonces, es necesaria la acción del Estado y la acción conjunta del Ejecutivo Nacional con el Ejecutivo Provincial, que en este caso se generaron estos chispazos porque el gobernador es de otro signo político, es del radicalismo, entonces, bueno, ahí hubo... Sí, de hecho, el proyecto abarca la provincia de Misiones y se habla muy poco de Misiones, se hace más foco en Corrientes. En Corrientes, sí, igualmente, la magnitud debe ser otra. Esta semana estuvimos charlando justamente con un diputado de Misiones del Frente de la Concordia y nos decía que en Misiones no hay ni punto de comparación de las áreas afectadas respecto de Corrientes y que ya estaba la situación bastante controlada. Y que en Misiones nos decía que no requirieron asistencia nacional, que con el personal y el equipamiento de la provincia pudieron hacer frente a los incendios y bueno, eso no sucedió evidentemente en Corrientes. Vos, Marcos, nos nombrabas al diputado Aguirre, diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes, que presentó también hace algunos días un proyecto respecto a crear un cuerpo de bomberos especializados en el área de forestación. Sí. ¿No? Bueno, es otra alternativa también, y otra herramienta que también hay que poner en la mesa y que posiblemente a considerar y a lo mejor ver desde el punto de vista de comparar la situación argentina con otros países, si la creación de ese cuerpo especializado de bomberos forestales da resultados o no. Sí, y hay que pensar también en cómo se distribuyen federalmente, lo hablamos con la diputada, la fuerza, porque durante mucho tiempo la Policía Federal tiene un cuerpo de bomberos profesional que mayormente está en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hay que ver si no requiere otro ordenamiento de la Fuerza Federal y destinarla a lugares donde la están necesitando un poco más que en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y además, digo, sumando a lo que uno va escuchando también, a lo largo de estas horas, ni siquiera de los días, de estas horas. Gerardo Milman señaló que antes lo que era el manejo del fuego en estas situaciones estaba en el Ministerio de Seguridad. Y que cambió y se modificó para ir al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, habrá que ver si el resultado fue el esperado o tiene que volver otra vez al Ministerio de Seguridad. Sí, eso lo había dicho también Patricia Bullrich en los últimos días. Porque ellos entienden que el Ministerio de Ambiente no es un ministerio operativo y que no tiene la capacidad para actuar en este tipo de situaciones y que en cambio el de seguridad sí. Bueno, distintos criterios, ¿no? De cómo organizar la administración nacional. En el gobierno de Mauricio Macri era la secretaría, no era ministerio, no tenía rango de ministerio, estaba como secretario del rabino. Creo que empezó Sergio como Berman. ministerio y después empezó como ministerio y después fue hubo una reducción de ministerio relegado también. a secretaría. Claro, creo que había sido conjunta, en el mismo momento que se redujo el Ministerio de Salud, a Secretaría de Salud, y otros los más mismos diferentes áreas. Pero bueno, están sucediendo situaciones en la República Argentina que uno puede hacer un balance y definir si corresponde seguir en un área o tiene que retomar a otra o a lo mejor tiene que ir a otra área. ¿No? Bueno, hasta ahora a Cabandier por lo menos no hay intenciones o no ha trascendido que quieran correrlo del cargo, ¿no? No, eso no, claro. Me parece que por ahora sigue ahí firme. Tienen que ver los acuerdos internos del Frente de Todos. Claro. Y lo que sí, lo que está requerido, Cabandier, es aquí en la Cámara de Diputados. ¿No? Sí, porque hay muchísimos pedidos para que venga. Bueno, ya fue al Senado, faltaría que venga aquí a diputado. Y para eso tendrá que conformarse la Comisión de Medio Ambiente. Para esto tenemos que esperar el 1 de marzo, que se inaugura el periodo de sesiones ordinarias y que esperamos que rápidamente se comiencen a conformar las diferentes comisiones de trabajo, las 41 comisiones que tiene la Cámara de Diputados para empezar a discutir los diferentes temas.
porque cada proyecto que escriban, que redacten los diputados y le den ingreso por mesa de entradas, tiene que ser girado a una comisión. Si es girado a una comisión y no hay comisión, es muy difícil que pueda avanzar el debate. Caro, gracias. Buen fin de semana. Marcos, gracias. Buen fin de semana. Gracias, con usted también. Gracias, buen fin de semana. Nos reencontramos. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión.